el día de hoy vamos a hacer, la meta es que terminemos todo lo relacionado al proceso de selección. Acuérdense que yo les mencioné al inicio de esta sesión que teníamos tres etapas en todo procedimiento de selección, ¿verdad? La etapa de actuaciones preparatorias, la etapa del procedimiento de selección y la etapa de ejecución contractual. Entonces, ya hemos mencionado en las sesiones pasadas todo lo relacionado a las actuaciones preparatorias. Y bueno, a pedido de por allí de alguno de sus compañeros, vamos a hacer un pequeño, pero muy pequeño resumen de todas las actuaciones preparatorias, solo para que nos quede como idea claves y para poder pasar a la siguiente sesión que está relacionada al tema del procedimiento de selección. Entonces les mencionaba que tenemos las tres etapas: las actuaciones preparatorias, el proceso de selección y la ejecución contractual. Las actuaciones preparatorias son todas aquellas actuaciones que se producen al interno de la entidad, es decir, en la parte administrativa. En la parte administrativa. Recordemos que para todo proceso de contratación se tiene que formar un expediente de contratación. Ese expediente está conformado por todos los documentos que se inician con el requerimiento, que es elaborado por el área usuaria y que continúa pues hasta el final, hasta conseguir la liquidación o el pago de las prestaciones. Debemos mencionar que en las actuaciones preparatorias, una vez que el órgano encargado de las contrataciones ha recepcionado el requerimiento por parte del área usuaria, entendemos ya que se elaboró el plan anual de contrataciones y que corresponde al órgano de contrataciones realizar ya el expediente para la contratación. Una vez entonces recepcionado esos requerimientos, tiene la obligación de realizar la indagación de mercado. La indagación de mercado debe hacerse con proveedores que se dediquen al objeto de la convocatoria o de lo que se está requiriendo. La norma no ha establecido exactamente cuál es el procedimiento o cuáles son las fuentes exactas que deben utilizarse para la realización de esta indagación o de este estudio de mercado. Simplemente ha precisado que la entidad puede conseguir información, inclusive del internet, de cotizaciones, inclusive de precios del sector público o del sector privado, con la finalidad de establecer un valor estimado. Acuérdense que en el caso de bienes y servicios solamente vamos a trabajar con lo que se denomina el valor estimado, no con el valor referencial. El valor referencial solamente servirá para el caso de ejecución de obras y consultorías de obras. Entonces, una vez elaborado esa indagación de mercado, el órgano encargado debe determinar el monto de la contratación para poder decidir qué tipo de proceso de selección convoca. Debe también indicar si es que existe pluralidad de marcas y pluralidad de postores, si es que es posible distribuir la buena pro o no, entre otros. Una vez determinado el valor estimado de la contratación para el caso de bienes y servicios, el órgano encargado de las contrataciones debe proceder a solicitar a la oficina de presupuesto o a quien haga sus veces la certificación correspondiente. Una vez que se cuente con la certificación correspondiente, se tendrá que proceder a la elaboración del resumen ejecutivo. Y una vez elaborado el resumen ejecutivo, se tendrá que solicitar al titular de la entidad apruebe el expediente de contratación. Una vez aprobado ese expediente de contratación, el titular de la entidad tendrá que decidir si es que el proceso, de acuerdo a las facultades que señala la ley, va a ser convocado por el mismo órgano encargado de las contrataciones o por un comité de selección. Una vez que decida, en el caso de un comité de selección, tiene que proceder a nombrar un comité a través de un documento, porque la norma señala que tiene que ser por escrito. Procede a nombrar un comité con 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. En el caso de bienes y servicios, un miembro titular debe ser representante del órgano encargado de las contrataciones, el otro miembro debe tener conocimiento del objeto de la convocatoria y el otro miembro puede ser un trabajador cualquiera. Debe respetarse
debe respetarse la igualdad entre los miembros titulares y los miembros suplentes, de tal forma que el suplente del miembro que pertenece al órgano encargado de las contrataciones también deba ser un trabajador que pertenezca al órgano encargado de las contrataciones, de forma tal que pueda suplirlo cuando así amerite el caso. Una vez designado este comité, se le encarga el proceso de selección y este comité procede a instalarse y a elaborar sus bases del procedimiento de selección. Una vez que el comité elabora sus bases del procedimiento de selección, en las cuales debe incluir todos los requerimientos realizados por la entidad y además debe proceder a formular los factores de evaluación, pedirá al titular de la entidad que apruebe esas bases. Y esas bases van a ser las que van a ser publicadas en la plataforma del SEAS. Entonces, una vez que nosotros hablamos ya de la publicación, es que podremos decir que estamos hablando de la etapa del procedimiento de selección, porque esa etapa, a partir de esa etapa, ya empieza la interacción directa con los proveedores del Estado. Espero entonces que este resumen haya sido bastante didáctico para ustedes y nos podamos enfocar entonces ya en las charlas de la clase de la sesión del día de hoy. Y hoy día vamos a empezar hablando justamente de los órganos encargados del procedimiento de selección. Como les estuve mencionando, existe la posibilidad de que el proceso de selección sea conducido por un comité o sea conducido por el órgano encargado de las contrataciones. ¿Eso de qué depende? Va a depender del tipo del procedimiento de selección, como lo podemos ver en esta lámina. La norma señala que en el caso de la licitación pública, el concurso público, en la selección de consultores individuales y la adjudicación simplificada, ya sea para consultorías de obras o para obras, necesariamente deberá conformarse un comité, precisando además la norma que en el caso de las contrataciones directas, las comparaciones de precio, la subasta inversa electrónica y las adjudicaciones simplificadas, pero solamente para lo que son bienes y servicios en general y consultorías en general, puede conducir este procedimiento de selección los órganos encargados de las contrataciones. Y adicionalmente, si es que fuese facultad o si fuese decisión de la entidad, en el caso de las subastas inversas electrónicas y las adjudicaciones simplificadas, también puede designarse un comité a elección del titular e inclusive se puede designar un comité permanente, ¿ya? Entonces, estos dos órganos son los responsables de poder conducir un procedimiento de selección. Entonces, probablemente una pregunta de examen sea para ustedes, a ver, se me ocurre, ¿el órgano encargado de las contrataciones puede convocar un procedimiento de selección? Y ustedes me responderían, ¿qué es lo que me responderían si yo les pregunto si es que el órgano encargado de las contrataciones puede conducir un procedimiento de selección? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, chicos, ¿están por ahí? ¿Cuál sería la respuesta si les hago esa pregunta? Bueno, que sí, ¿no es cierto? Dependiendo, ¿no es cierto? ¿En qué casos me dirían? Solamente en las contrataciones directas, en la comparación de precios, en la subasta inversa electrónica y en la adjudicación simplificada cuando se trate de bienes y servicios, ¿ya? Esas son las únicas posibilidades. Muy bien, entonces, como ya estamos mencionando, esta es la conformación del comité de selección. En el caso de bienes y servicios, debe necesariamente existir un miembro del órgano encargado de las contrataciones, otro miembro que tenga conocimiento técnico del objeto de la convocatoria y el tercero, como les había mencionado, podría ser cualquier trabajador. En el caso de las consultorías de obras y las obras, tenemos que un miembro también tiene que ser del OEC y los otros dos miembros tienen que necesariamente tener conocimiento del objeto de la convocatoria. Esa es la conformación que se ha previsto para los casos de los comités de selección en obras y consultorías de obras y además para el tema de la modalidad mixta. ¿Ya? Esa es la conformación del comité, y aquí también tenemos, ¿no? ¿Cuáles son, en todo caso, algunas particularidades que debemos conocer de los miembros del comité?
Que la designación debe ser por el titular de la entidad o por un delegado y que debe ser por escrito. No valen las designaciones verbales. La norma señala que tienen que ser por escritos. Ya les mencioné 3 titulares y 3 suplentes. Los suplentes solo actuarán en reemplazo del titular y es la entidad quien tiene que evaluar la ausencia del titular para poder definir las responsabilidades correspondientes. Existe la posibilidad de que ese comité designado sea removido por casos fortuitos, fuerza mayor, cese en el servicio o por el conflicto de intereses o cualquier otra situación debidamente justificada. En el mismo documento que se remueve a los miembros del comité, podría también designarse a los nuevos miembros o a los nuevos integrantes. El cargo del comité especial es irrenunciable. La única forma o la única posibilidad que la norma prevé de que un miembro del comité pueda renunciar a su cargo es cuando exista un tema relacionado a un conflicto de intereses. Sin embargo, esa renuncia tiene que ser evaluada por el titular de la entidad también y está sancionada o es reprochada administrativamente el hecho de que un miembro del comité renuncie de manera malintencionada cuando no existe conflicto de intereses, pero él alegue que existiera simplemente con la intención de renunciar a su cargo. ¿Cuáles son los impedimentos para ser un miembro del comité? No pueden ser miembros de un comité de selección, el titular de la entidad, ni los funcionarios que tengan atribuciones de control o de fiscalización, es decir, los miembros de control interno. Tampoco pueden formar parte de un comité los funcionarios que aprueben de manera delegada o expresa los expedientes, las bases, las designaciones de los comités o que resuelvan apelaciones, ¿ya? Entonces, no pueden ser miembros del comité. Muy bien, entonces, ya una vez decidido el comité, les mencionaba que ellos elaboran sus actas de acuerdo a las bases estandarizadas y que en este caso proceden ya a la convocatoria. Y entramos ya entonces a la segunda etapa del procedimiento de selección, denominada justamente etapa de procedimientos. ¿Cuáles son los tipos de procedimientos de selección o los métodos de contratación que nosotros conocemos? Tenemos la licitación pública que se convoca para la contratación de bienes y de obras. Tenemos el concurso público que se convoca para la contratación de servicios. Dentro de estos servicios encontramos a los servicios en general, a los servicios de consultoría en general y a los servicios de consultorías de obras. Tenemos también la adjudicación simplificada, que se contrata de igual forma para bienes, servicios, consultorías y obras. La selección de consultores individuales, que se convoca para contratar justamente a un consultor individual, persona natural. Tenemos también la comparación de precios, que se convoca para contratar bienes y servicios de disponibilidad inmediata y que son fáciles de obtener en el mercado. Tenemos la subasta inversa electrónica, a través de la cual se convocan los bienes y servicios comunes, es decir, que tengan una ficha de bien común. Y también tenemos las contrataciones directas, en cuyo caso la norma establece que pues, por cuestiones de costo, oportunidad o por emergencias, es necesario o es permitido que la entidad se libere de esta etapa de selección y que solamente realice las actuaciones preparatorias y la ejecución contractual de un procedimiento justamente bajo las causales que establece la norma. Estos son los topes que establecen para este año, para el año fiscal 2019, respecto a los topes del procedimiento de selección. Chicos, por favor, yo estoy pendiente siempre al chat. Cualquier duda y cualquier consulta en el momento, no duden en hacerme. Ya les había mencionado en una clase anterior que este era el tope de los procedimientos. ¿Cómo decidimos qué tipo de procedimiento nos corresponde convocar? Lo decidimos primero teniendo en cuenta el objeto. ¿Cuáles son los objetos? Miren ustedes, los objetos son entonces bienes, servicios, consultorías y obras. De forma tal que pueda primero diferenciar cuál es el objeto y luego también el monto para poder elegir el tipo de procedimiento, ¿no? Por ejemplo, si tendríamos que convocar bienes por un monto de 400,000 soles,
nos correspondería convocar una adjudicación simplificada si es que no estuviesen en comparación de precios o una subasta inversa electrónica. Si hablamos de servicio, un proceso de 37.000 soles nos correspondería, si es que se trata de un consultor individual, nos correspondería contratar la selección de consultores individuales, y si es que no es una persona natural e individual, sería una adjudicación simplificada. Si me dicen que contrate obras por 2 millones de soles, la obra corresponderá a una licitación pública, ¿correcto? Acá estamos. Este es entonces el cuadro que debo tener en cuenta al momento de la convocatoria. Primero por el objeto y luego por el monto de la contratación. Esa es la forma. Pues bien, habiendo ya señalado cómo es la forma de escoger el tipo de procedimiento que nos corresponde convocar, vamos a conversar inmediatamente de una licitación pública y un concurso público. Hemos unido estos dos tipos de procedimiento, no porque se convoque lo mismo, sino porque en realidad la tramitación es igual. ¿Y a qué me refiero? A la licitación pública que sirve para el caso de bienes y de obras, y el concurso público para el caso de los servicios en general. ¿Ya? ¿Cuál es la forma de cómo se realiza este procedimiento de selección? Tenemos, y esto va a servir básicamente para la mayoría, por no decir todos los procedimientos de selección, por eso es que explicamos uno y ya con ello podemos entender los otros procedimientos. Toda etapa del procedimiento de selección inicia con la convocatoria. La convocatoria se realiza a través de la plataforma del SEACE. ¿Sí? Esa convocatoria se debe realizar por el funcionario que tenga el certificado correspondiente. Luego de la convocatoria, en el caso de la licitación pública, señala que debe existir como mínimo un plazo de 22 días hábiles entre la convocatoria y la presentación de las ofertas, como ven en este cuadro de aquí. Luego de la convocatoria, la norma señala que existirá un plazo mínimo de 10 días hábiles para que los participantes puedan presentar su registro de participantes y además también puedan realizar la formulación de consultas y observaciones. Al respecto, debo mencionar que una consulta es aquella duda o aquella aclaración que solicita el postor al comité de selección por algo que no esté claro en las bases. Y que observación viene a ser aquel cuestionamiento de legalidad porque algún extremo de las bases está contraviniendo a la ley de contrataciones, a sus principios o alguna otra ley especial. Entonces, el proveedor tiene el plazo de 10 días para poder presentar sus consultas o sus observaciones. Luego de ello, existe un plazo que tiene el comité de selección que es de 5 días como máximo, pudiendo ser menos, para poder absolver esas consultas y observaciones. Y adicionalmente a ello, proceder con la integración de bases. Es decir, dentro del plazo de 5 días, presentará su pliego absolutorio de consultas y observaciones y adicionalmente a ello y de manera conjunta deberá también publicar las bases integradas. ¿Dónde? En la plataforma del SEACE. Después de ello, se llevará a cabo la presentación de ofertas, la misma que a partir de este 27 de junio, de todas las licitaciones públicas y concursos públicos, también ya deberán realizarse de manera electrónica a través de la plataforma del SEACE. Después de ello, existirá o existe una etapa de evaluación de ofertas, etapas en la cual el comité de selección va a proceder a asignar los puntajes correspondientes para los postores participantes. Luego de ello, deberá calificar únicamente los requisitos de calificación del primer y segundo lugar que ocuparon la prelación en la evaluación de ofertas. Y finalmente, tendremos como acto el otorgamiento de la Buena Pro. Ese otorgamiento de la Buena Pro también se realizará de manera electrónica a través de la plataforma del SEACE. Si se dan cuenta, este es el mismo procedimiento. En el caso del concurso público de las consultorías,
con la diferencia de que la etapa de evaluación es posterior a la etapa de calificación. Si comparamos estas dos diapositivas en las que acabamos de explicar, en el caso de la licitación pública y el concurso público, la etapa de evaluación se realiza de manera previa a la calificación de ofertas, mientras que en el caso del concurso público, por el contrario, primero se realiza la calificación de ofertas y posteriormente a la calificación se realiza la evaluación de ofertas, de forma tal que se evalúe a todos los postores y que la calificación también se realice no solamente al primer y segundo lugar, sino a todos los postores que tienen ofertas presentadas y que han sido declaradas válidas. En cuanto a los plazos, tenemos que son los mismos. Entre convocatoria y presentación de oferta, 22 días hábiles. Entre convocatoria y formulación de consultas y observaciones, 10 días hábiles. Entre formulación de consultas y absolución e integración de bases, 5 días hábiles. Y entre integración y presentación de ofertas, deberá también existir un mínimo de 7 días hábiles. Luego, y eso también se me había olvidado mencionarles, que luego de publicada el pliego de absolución de consultas y observaciones y las bases integradas, los postores pueden solicitar la elevación de ese pliego de consultas y observaciones, además de las bases integradas, al OCE. ¿Para qué? Para que pueda emitir un pronunciamiento, el mismo que tiene que ser emitido en un plazo no mayor de 12 días. Adicionalmente al pronunciamiento que emite el OCE, debe también proceder a publicar las bases integradas elaboradas por el mismo OCE a efectos de poder continuar con la tramitación del procedimiento de selección. Ok. En el caso de la adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, fíjense ustedes que la tramitación en cuestión a etapas es la misma. Convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas, absolución de consultas y observaciones e integración de bases, presentación de ofertas, evaluación de ofertas, calificación de ofertas del primer y segundo lugar y otorgamiento de la buena pro. Lo que los distingue de una licitación pública es el tiempo, porque en este tipo de procedimientos comprenderán que solo existe 10 días hábiles entre convocatoria y presentación de ofertas y que el plazo para la presentación de consultas y observaciones es únicamente de 2 días. De igual forma, el plazo para resolver esas consultas y observaciones también solamente será de 2 días. Y el plazo mínimo entre absolución e integración de bases y con la presentación de ofertas será en un plazo mínimo de 3 días. Como ven, entonces los plazos se reducen considerablemente a menos de la mitad para la tramitación de la adjudicación simplificada en el caso de bienes y servicios en general. Aquí también tenemos el otro tipo de adjudicación simplificada para el caso de las consultorías en general. Vemos que el procedimiento se repite con la única diferencia que hemos mencionado, que cuando se trata de consultorías, primero se realizará la etapa de calificación de ofertas y después se realizará la etapa de evaluación. Esa es la única modificación que existe en cuanto a las etapas del procedimiento de selección. Recuerden que la convocatoria se realiza a través de la plataforma del SEACE. En cuanto al registro de participantes, les debo mencionar que la inscripción es gratuita y además es electrónica e instantánea, de forma tal que cualquier postor o proveedor que se encuentre en cualquier lugar del Perú y decida participar de un procedimiento de selección puede realizar su inscripción de manera electrónica, contando con su certificado SEACE para tal fin. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener el proveedor para poder inscribirse o registrarse como participante en un procedimiento de selección? El proveedor debe contar necesariamente con su Registro Nacional de Proveedores vigente y además no debe estar inhabilitado para contratar con el Estado. En cuanto al registro de participantes, tenemos que este registro se da desde el día siguiente de la convocatoria hasta minutos antes del inicio de la presentación de las propuestas, el mismo que se llevará de forma ininterrumpida. En cuanto
Muy bien. En cuanto a la formulación y consultas y observaciones, ya lo hemos mencionado, también que la presentación de las consultas y la presentación de observaciones se realizará de manera electrónica. Recordemos ya que a partir del 27 de este mes entran ya a fortalecer todo este tema del proceso electrónico. Es decir, los procesos serán totalmente electrónicos desde su inicio hasta su culminación. Aquí se hace la diferencia y la precisión entre lo que es una consulta y lo que es una observación, ¿verdad? Esta normalmente también es pregunta de examen. ¿Qué es una consulta y qué es una observación? Muy bien. Recuerden entonces también que en cuanto a la formulación de consultas y observaciones, debemos mencionar que la norma precisaba que no se absolverán las consultas y observaciones a las bases que se presenten de forma física, puesto que estas deben ser presentadas de manera electrónica en la plataforma del SEAS. Sí, ¿cuál parte, Luis, exactamente? Ok, claro que sí. La consulta les había mencionado que solamente sirve para poder, como su nombre lo menciona, para poder solicitar al comité nos aclare alguna duda o algún aspecto de las bases que no haya quedado completamente claro. Por ejemplo, ¿no? El comité ha dicho que el plazo de entrega o el lugar de entrega será en la entidad. Sin embargo, yo le puedo consultar lo siguiente. Señores miembros de la entidad, de acuerdo a las bases, ustedes han solicitado que la entrega se realizará en las instalaciones de la entidad. Sin embargo, su entidad, debo precisar que su entidad tiene 3 sedes, la sede central y las sedes anexas, teniendo también instalaciones en todas ellas. La consulta es, ¿en cuál de esas 3 instalaciones se llevará a cabo la presentación de repente, o la presentación de las ofertas, etcétera? ¿Sí? Esa, por ejemplo, es una consulta, porque no está claro. La entidad tendrá que absolver esa consulta y decirte, mira, proveedor, se va a llevar a cabo en esta dirección, con tal, dándote especificaciones sobre lo que tú estás consultando. En cambio, la observación sirve para cuestionar que las bases estén infringiendo o vulnerando la norma de contrataciones o sus principios. Por ejemplo, vamos a imaginar que en un procedimiento de selección están solicitando que se presente como documento de presentación obligatoria el certificado de habilitación profesional del postor que se está presentando para el proceso de selección. En ese caso, nosotros como participantes lo que podríamos decir es, entidades o entidad, un momento, te voy a presentar una observación, porque lo que estás haciendo está transgrediendo literalmente el principio de concurrencia y de libertad de competencia, porque estás exigiendo formalidades costosas e innecesarias y no estás permitiendo una libre concurrencia. Por lo tanto, yo te observo ese extremo y te solicito que lo excluyas de tus bases. Esas son las diferencias de lo que se pide entre una consulta y una observación. Las consultas se absuelven, las observaciones se acogen o no se acogen, o acogiéndose se pueden acoger total o parcialmente, ¿ya? Entonces, les mencionaba que una vez presentadas esas consultas y observaciones, la entidad debe proceder también a publicar la integración de bases, es decir, todas las modificaciones que se hayan producido como oportunidad de las consultas y observaciones deben ser trasladadas a las bases integradas, las mismas que también deben ser publicadas. La norma ha previsto de que en caso existiese una incongruencia o una divergencia entre lo que dice el pliego de absolución de consultas y observaciones y entre lo que dice la integración de bases, se va a preferir siempre al pliego de absolución de consultas y observaciones. Anteriormente, o sea, con la norma anterior, los proveedores solicitaban la elevación de las consultas y observaciones y nos quedábamos únicamente con la integración de la misma entidad. Sin embargo, de acuerdo al procedimiento que les estoy mencionando ahora, será
en el caso de las licitaciones y los concursos, será el comité quien absuelva las consultas y observaciones y además publique su integración de bases. Sin perjuicio de ello, la elevación tanto de las consultas como de las bases se podrá elevar al tribunal, no al tribunal, sino al organismo supervisor de las contrataciones, para que a través de la subdirección correspondiente emita el pronunciamiento y adicionalmente a emitir el pronunciamiento, emita las nuevas bases integradas definitivas, ¿ya? En el caso se solicite la elevación. Muy bien, espero que les haya quedado claro a los compañeros. Ahí está entonces el procedimiento de elevación de observaciones al OCE, tanto del pliego de absolución de consultas como de la integración de bases, ¿ya? Para ello se debe realizar una tasa para poder solicitar la elevación de las observaciones y serán elevadas directamente al OCE a través del SEACE. Tenemos otra precisión también que referido al pronunciamiento que emite el OCE, ¿no? Mencionábamos primero que dentro de los 3 días hábiles del vencido el plazo para solicitar la elevación, y siempre que ésta se haya producido, la entidad debe registrar todos los documentos en la plataforma del SEACE, ¿ya? El pronunciamiento que emite el OCE se encuentra motivado, se debe encontrar motivado, y además incluye la revisión de oficio de cualquier aspecto trascendente de las bases, y de ser el caso va a realizar la integración definitiva. El plazo para emitir el pronunciamiento por parte del OCE a través de la plataforma del SEACE es de 12 días hábiles, los mismos que se van a computar desde el día siguiente en que la entidad haya registrado en la plataforma del SEACE todos los documentos previstos en el TUPAC para la elevación de consultas y observaciones y de integración de bases. En cuanto a la presentación de ofertas y a la notificación del otorgamiento de la Buena Pro, debemos mencionar que ya la norma ha dispuesto que la presentación de las ofertas, así como el otorgamiento de la Buena Pro, deberá realizarse de manera electrónica a través del SEACE. Yo les comenté que dicha disposición iba a ser implementada de manera progresiva, de acuerdo a la 6ª disposición complementaria y transitoria, pero que sin embargo, a partir del comunicado número 005 del año 2019, publicado hace poco, ya desde el 27 de este mes, o sea, desde el día jueves, entrará en vigencia todo lo dispuesto en el decreto legislativo 344 que modifica el reglamento de la ley de contrataciones y que dispone que a partir de la fecha todos los procedimientos serán totalmente electrónicos. Por ejemplo, en el caso de la presentación de ofertas, según lo que señalan las nuevas bases que entrarán en vigencia a partir del 27 de junio, señala que las ofertas se presentarán de manera electrónica a través del SEACE desde las 01 horas, desde el día que se señale hasta las 23:59, permitiendo de esta manera una mayor participación de los postores, pues ya no tendrán que recurrir a engorrosos trámites públicos en los cuales había que presentar documentación física, sino que por el contrario tendrán 24 horas para poder realizar la presentación de sus ofertas de manera virtual. En estas bases se ha eliminado el procedimiento de apertura de ofertas en actos públicos y la referencia a la participación de un representante del Sistema Nacional de Control. Eso es lo que precisamos respecto a la presentación de ofertas. Habría también que mencionar respecto al idioma de la documentación que debe presentar el postor. La norma señala que cuando en los documentos de la oferta no figure algún documento que esté en idioma español, necesariamente deberá acompañarse a dicho documento la traducción simple y la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado con la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado y certificado. Es decir, que si no se presentase la traducción, ese documento no podría ser validado.
Recordemos también en este punto que existe la figura de la subsanación de ofertas. ¿Y qué es lo que señala la norma? La norma señala que son subsanables, entre otros errores materiales o formales, lo siguiente. Antes de ver cuáles son los subsanables, precisemos que la norma literalmente expresa de que es posible subsanar un documento, ya sea en la etapa de admisión, en la etapa de evaluación o inclusive en la etapa de calificación, ¿sí? Siempre y cuando la modificación o la subsanación no afecte el contenido esencial de la oferta, ¿ya? Así señala la norma, por ejemplo, que son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales. Por ejemplo, señala que son subsanables la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo parcial o plazo total ofertado y al precio u oferta económica. Es decir, solamente aquello que tenga que estar relacionado con el plazo ofertado o con el precio ofertado no podrá ser subsanable. ¿Qué otro documento sí es posible, sí es factible de subsanación? Es subsanable la nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante. Eso sí es subsanable. Por ejemplo, hay algunos postores que se equivocan pues en colocar cuál es la nomenclatura del procedimiento de selección y citan un procedimiento diferente al que están participando. Ello porque la práctica ha demostrado que casi todos los postores chancan sus ofertas, ¿no? Para poder presentarlas de acuerdo a los procedimientos. Y por allí es posible que cometan algún error respecto a la nomenclatura, lo cual no puede ser cuestionado drásticamente por el comité sacándolo del proceso, sino que debe darle la oportunidad de subsanar la oferta. También es posible subsanar la legalización notarial de alguna firma, cuando el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización de obra que obre en la oferta, ¿no? Entonces, es decir, yo puedo haber presentado algún documento con firma legalizada y que sin embargo, sin la firma legalizada, y que sin embargo eso puede ser subsanado de manera posterior. También es posible subsanar la traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59. Esto es lo que les estaba mencionando, ¿no? Que cuando se presente un documento en otro idioma que no sea el español, deberá necesariamente acompañarse del documento y la traducción de ese documento. Entonces, si es que no hubiese sido posible, por ejemplo, si es que no se hubiese presentado la traducción, pero sí el documento objeto de la traducción, entonces será posible realizar la subsanación de dicho documento. También se puede subsanar los errores referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por una entidad pública. Es decir, cabe la posibilidad de que las entidades públicas, al emitir determinado certificado o constancia, pueda incurrir en algún error en cuestión de la emisión o la denominación. Y en ese caso, dicho documento podrá ser subsanado sin problema alguno. También es posible de subsanación aquellos hechos que estén referidos a las divergencias entre la información contenida en uno o varios documentos, siempre que las circunstancias materia de acreditación existieran al momento de la presentación de la oferta. O sea, sí es posible también poder subsanar estas posibles divergencias. También es posible subsanar los errores u omisiones contenidos en los documentos emitidos por una entidad pública o un privado ejerciendo función pública. No es posible, o en todo caso, la no presentación de documentos emitidos por entidades públicas o privado en ejercicio de una función pública. Por ejemplo, no he acompañado mi título profesional
habiéndolo acompañado, tiene algún error en cuanto a posiblemente a la nomenclatura o a la denominación. Y el comité no podría descalificarme por haber presentado ese documento, sino que debe proceder a darme el plazo para poder subsanar, porque se trataría de un documento emitido por una entidad pública. Son subsanables, señala la norma, los supuestos previstos en el literal G y el literal H, es decir, los referidos a los errores u omisiones o a la no presentación de algún documento, siempre que tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de las ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones, etcétera, que acrediten estar inscrito e integrar un registro y otros de naturaleza análoga. Entonces, lo indispensable para poder subsanar la oferta, en este caso de los literales G y H, es que se trate justamente de estos documentos emitidos por una entidad pública, ¿ya? O privada en ejercicio de la función pública. ¿Cuál es la forma de subsanar las ofertas? La norma señala que la subsanación de ofertas deberá realizarse a través del SEACE. Quiere decir que el comité, una vez que advierta una posible subsanación de la oferta, debe notificar a los participantes a través de la plataforma del SEACE, otorgándoles el plazo de 2 días hábiles para que puedan subsanar las ofertas, las mismas que deberán realizarlas de manera electrónica a través de la plataforma del SEACE. Eso es entonces lo que podemos mencionar respecto de la subsanación de las ofertas. Otro dato que es importante conocer en este procedimiento es la famosa declaratoria de desierto. ¿A qué se refiere o en qué consiste la declaración de desierto? La declaración de desierto consiste en que cuando no existe o no queda ninguna oferta válida o que no se presentaron ofertas, el comité debe proceder a declarar desierto el procedimiento de selección. Para ello, es necesario que elabore un informe, el órgano encargado de las contrataciones o el comité, dependiendo de quién condució, elabore un informe en el cual justifique y además evalúe las posibles causas que no permitieron que el proceso de selección participaran proveedores o que en todo caso haya quedado desierto el procedimiento. Este informe que les menciono en cuanto a la justificación y el análisis de por qué el proceso quedó desierto debe ser registrado en la plataforma del SEACE. ¿A qué me refiero con esto? Puede darse el caso, por ejemplo, de que yo como comité haya convocado el procedimiento de selección y no se hayan presentado ofertas. Entonces, yo como comité lo que tengo que hacer una vez declarado desierto el proceso es proceder a realizar una especie de indagación con el mercado a fin de determinar por qué creemos que se declaró desierto. Podría darse bajo este supuesto, por ejemplo, de que me digan de que no se han presentado al proceso de selección porque los requisitos que estoy solicitando son demasiado excesivos y que no pueden ser cumplidos por ellos. Entonces, a mí como comité me daría una visión más o menos de saber por qué mi proceso quedó desierto. Todo ello tengo que plasmarlo en un informe, el mismo que debe ser publicado en la plataforma del SEACE, para tenerlo en cuenta para una futura convocatoria. En el caso de la subasta inversa electrónica, señala la norma que cuando es declarada desierta por segunda vez, la siguiente convocatoria se realizará bajo el mismo procedimiento, salvo que la entidad, como resultado de este análisis, que justamente tiene que ver la declaratoria de desierto,
señale que es más conveniente realizar una convocatoria a través de la adjudicación simplificada. Y vamos a ver por qué. Vamos a aprovechar para hablar un poquito de la subasta inversa electrónica. Cuando hablamos de la subasta inversa electrónica, que es un procedimiento especial porque se realiza a través de la plataforma del SEACE y es el SEACE quien elige a través de la plataforma al postor con el que se va a suscribir el contrato después de todo un procedimiento que consiste, por ejemplo, en el lance de ofertas electrónicas. Entonces, necesariamente para poder llevar a cabo una subasta inversa, necesitamos necesariamente como mínimo la participación de 2 postores. Si no hay 2 postores, el proceso queda desierto. A diferencia de un proceso tradicional, donde el proceso válidamente se puede llevar a cabo con un solo proveedor. En el caso de la subasta inversa, eso no es posible. Por eso señala que si un procedimiento fuera declarado desierto por segunda vez, en el caso de la subasta inversa electrónica, podrá decidir el comité si es que decide que la siguiente convocatoria se realice a través de una adjudicación simplificada. Muy bien. Otra figura también interesante en esta etapa del procedimiento de selección es la figura del rechazo de ofertas. ¿Y en qué consiste el rechazo de ofertas? La norma señala que cuando las ofertas, en el caso de bienes, servicios y consultorías en general, sean sustancialmente inferior al valor estimado, el comité puede solicitar al postor el detalle de los precios unitarios o el desagregado de sus precios o de todos los elementos constitutivos de su oferta, con la finalidad de poder validar su oferta. Y además la entidad, señala la norma, puede proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos materia de la acreditación, así como podrá también solicitar al postor la información adicional que resulte pertinente. Vamos a imaginar que el contratista el postor ha presentado una oferta por debajo del valor estimado de la contratación y el comité considera que justamente esta oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado. En ese caso, tendrá la obligación de solicitar la estructura de costos para ser analizada. Si en esta estructura de costos, por ejemplo, se observara que no se ha consignado cierta información porque no se encuentre de repente alguna prestación suficientemente presupuestada, entonces el comité procederá a rechazar dicha oferta. En el caso de las obras y las consultorías de obras, las ofertas que se rechazan son aquellas ofertas que estén por debajo o por encima de los límites inferiores y superiores. Precisando que en el caso de obras tenemos como 100% al valor referencial y tenemos al límite inferior que está constituido por el 90% de este valor referencial y al máximo también que está conformado por el 110 del valor referencial. Las ofertas que superen, o sea, que sean menos del 90% o que sean mayores del 110%, deberán ser rechazadas por el comité de selección. Listo. ¿Cuál es la forma de evaluar las ofertas? Por ejemplo, esta es una fórmula que se aplica para poder calificar las propuestas económicas en el caso de las consultorías y en el caso de bienes y servicios y obras, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento? Se le otorga un puntaje máximo a la oferta del precio más bajo y a las otras se le otorgará el puntaje inversamente proporcional. Este es un ejemplo bien sencillo. Si ustedes quieren, pueden practicarlo en casa para que sepan cuál es la forma de evaluar las ofertas, ¿ya? En cuanto a la evaluación y calificación para bienes, a través de esta diapositiva, de esta lámina, les voy a explicar cuál es la forma de la evaluación y la calificación para el caso de bienes, servicios y obras, ¿ya?
Tenemos una primera etapa, por así llamarla, denominada etapa de admisión. En esta etapa, todos los postores deben presentar los documentos de presentación obligatoria. Si presentan los documentos de presentación obligatoria, entonces podemos decir que la oferta ha quedado como admitida. De no presentarse dichos documentos, entonces la oferta quedará como no admitida. Recordemos que en esta etapa, el comité tiene que verificar que todos los documentos de la admisión estén presentados. Y además, si es que las ofertas corresponden a las características y o requisitos funcionales que ha solicitado la entidad. En el caso de las obras, se declaran no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial. Luego de haber admitido las ofertas, pasamos a la siguiente etapa denominada etapa de evaluación. En esta etapa, como ya se los he mencionado, el comité debe asignarle puntaje según los factores de evaluación a los postores que estén presentando sus ofertas. Se evaluará aplicando justamente los criterios que se hayan especificado en las bases del procedimiento de selección. Así, entonces, el comité va a determinar el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. Entonces, solamente aquellos postores que hayan sido admitidos en la primera etapa podrán pasar a esta etapa de evaluación y la evaluación se realizará sobre la base de 100 puntos. ¿Correcto? Tenemos, luego de la etapa de evaluación, tenemos la etapa de calificación. ¿Y qué es lo que señala la norma? Que únicamente deberá calificarse las ofertas al postor que haya ocupado el primer y segundo lugar en orden de prelación. Únicamente a estos postores deberá realizarse la etapa de calificación. Y en esta etapa, lo que se realiza es la verificación del cumplimiento de los requisitos de calificación y si es que no cumpliese, entonces el comité deberá calificar la oferta de otro postor que se encuentre en el mismo orden de prelación. Posteriormente a este tema de la calificación, ya nos encontramos con la buena pro, la que una vez, previamente en todo caso, se revisa que las ofertas económicas que cumplan con todos los requisitos de calificación, de repente hayan solicitado la certificación presupuestal. ¿A qué me refiero? Puede darse el caso, por ejemplo, en bienes y servicios, que los postores hayan ofertado montos por encima del valor referencial, inclusive en el caso de obras también, ¿verdad? Hasta el tope del 110%. En ese caso, como la entidad no tiene la certificación presupuestal, está obligada a solicitar la ampliación del certificado presupuestal para poder dar por validadas dichas ofertas. En este caso, antes de otorgar la buena pro, el comité debe verificar si es que existe una oferta que justamente esté ya calificada para ser otorgada con la buena pro, debe verificar si es que la entidad ha emitido esa ampliación del certificado presupuestal con la finalidad de poder otorgarle la buena pro. Caso contrario, deberá rechazar la oferta por encontrarse por sobre el valor referencial y no tener la entidad la certificación presupuestal correspondiente para poder asumir dicho costo. Esa es entonces la forma de cómo se realiza la evaluación y la calificación de las ofertas. Chicos, estoy avanzando en realidad bastante rápido. Espero estar siendo lo suficientemente clara para que ustedes puedan entender de manera general cómo se realiza el procedimiento de selección. Recuerden, por favor, que cualquier duda en el momento solamente necesitan hacérmela saber a través del chat. Ahora vamos a conversar también rápidamente de otro tipo de procedimiento de selección. Ya no vamos a hablar de la licitación pública porque ya la vimos, el concurso público también y la selección de consultores, perdón, y la adjudicación simplificada también. Ahora vamos a conversar de las contrataciones directas. ¿Y cuáles son las contrataciones directas? Les mencioné, ¿verdad?
que todo procedimiento de selección tenía las 3 etapas: actuaciones preparatorias, proceso de selección y ejecución contractual. Cuando hablamos de contrataciones directas, la entidad se exonera o se libera de realizar la etapa de procedimiento de selección. Solamente realiza etapas de actuación preparatoria y de frente la etapa de ejecución contractual. ¿Por qué? Porque elige de manera directa al proveedor con quien quiere contratar, sin necesidad de hacerlo pasar por un procedimiento de selección. ¿Cuáles son algunas de las causales que establece la norma para poder realizar este tipo de contrataciones directas? Son, por ejemplo, dentro de las causales más conocidas, el tema de la emergencia, es decir, situación de emergencia. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una situación de emergencia es la emergencia sanitaria detectada o declarada hace poco por este tema del virus de Guillain-Barré, ¿cierto? En ese caso hubo una declaratoria de emergencia por el Ministerio de Salud, en el cual pues indicaba que efectivamente estábamos bajo un supuesto que cualquier momento podría generar mayores problemas en la salud de los peruanos. Es por eso, por ejemplo, que hay muchas entidades, en especial las del sector salud, que han utilizado esta contratación de la emergencia para poder contratar de manera directa y de manera rápida e inmediata. La situación de emergencia es el único procedimiento que, dentro de las contrataciones directas, que permite la regularización después de la contratación, de forma tal que la entidad, ante una emergencia, pueda acudir directamente al proveedor, adquirir los bienes que son necesarios para paliar esa situación de emergencia y luego tendrá un plazo de 10 días para poder regularizar todo el trámite de los actos preparatorios, así como la suscripción del contrato. Otra causal que se tiene también para las contrataciones directas es la causal por desabastecimiento inminente. En el caso de desabastecimiento inminente, se entiende que lo que le debe faltar a la entidad debe ser algún producto, bien o servicio que necesariamente incida con el cumplimiento de las funciones por parte de la entidad, de forma tal que de no existir estos bienes o servicios, la entidad no pueda cumplir con sus obligaciones. En el caso del desabastecimiento inminente, es necesario que la entidad contrate únicamente lo estrictamente necesario para salirse de esa situación de desabastecimiento. Y lo demás, lo que quede pendiente, deberá ser convocado a través de un correspondiente procedimiento de selección. Habiendo señalado la norma que cuando no corresponda realizar un procedimiento de selección después de esta contratación por desabastecimiento, debe justificarse dicha situación en el informe que contenga el sustento técnico legal para la contratación directa. ¿Ya? Ese es entonces el desabastecimiento. Tenemos también dentro de las contrataciones directas, por ejemplo, la contratación que se realice para la adquisición o el arrendamiento de bienes inmuebles. ¿En qué consiste esto? Puede ser posible que las entidades públicas, por ejemplo, decidan contratar el alquiler de algún inmueble para el funcionamiento de sus oficinas administrativas. Esta contratación no necesita llevarse a cabo a través de un procedimiento de selección en sí, sino que puede realizarse a través de la contratación directa, ¿ya? Es decir, buscar al proveedor y directamente contratar con él. Obviamente les menciono que se tiene que armar un expediente donde se realicen todas las actuaciones preparatorias y posterior ejecución contractual. En el caso de la adquisición y arrendamiento, esta nueva disposición de la 1444 ha establecido que también es posible adicionar a la adquisición o al arrendamiento, que también es posible incluir dentro de esta contratación directa al arrendamiento, al acondicionamiento, ¿ya? De la prestación que esté destinada a habilitar el espacio físico, que tenga lo siguiente: adecuación de las dimensiones y disposiciones de su espacio y dotación de las instalaciones y equipamiento. Es decir, la entidad no de la
alquiler del inmueble. Bien podrá hacerlo por la adecuación y por la dotación de equipamiento o instalaciones, ¿ya? Eso es lo que ha señalado en este caso la norma de contrataciones respecto de la adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles. Recordemos, hay otra serie de causales más. Por ejemplo, tenemos también la causal de proveedor único de bienes y servicios que no admiten sustitutos. Tenemos también la causal de exoneración o de contratación directa, que está relacionada a cuando se compra bienes de tecnología que están destinados para la investigación científica. Esos productos también están, digamos que pueden realizarse a través de una contratación directa. Para regularizar o para realizar una contratación directa se necesita indispensablemente de un informe técnico y legal en el que la entidad sustente que justamente estamos dentro de una de las causales para poder realizar la contratación directa. En el caso, les mencioné que en la contratación directa se mantiene las actuaciones preparatorias y la ejecución contractual. Por lo tanto, sí va a haber estudio de mercado, sí va a haber certificación presupuestal, sí va a haber todas esas etapas y luego de frente nos pasaremos a una suscripción del contrato. Lo único que no va a existir es una convocatoria porque de manera anticipada la entidad ya ha elegido con qué postor o con qué proveedor suscribirá ese contrato. Siendo así, una vez que volviendo al tema de la evaluación del proceso de selección, una vez que se haya otorgado la buena pro, es posible que los postores o que alguno de ellos que habiendo participado no esté contento con la decisión de haber que hubo adoptado el comité de selección. Por lo tanto, de acuerdo a lo que establece la norma, tiene la posibilidad de presentar algún recurso de apelación. ¿Ah? ¿Y qué es lo que se puede impugnar o qué es lo que se puede apelar? Se pueden apelar todos los actos durante el desarrollo del procedimiento de selección, desde la convocatoria, en todo caso, hasta antes del perfeccionamiento del contrato. ¿Ya? Eso es entonces lo que se puede impugnar. ¿Y cuándo puedo apelar? Solo puedo interponerle el recurso de apelación una vez que se haya notificado la buena pro para poder, en ese caso, validar la impugnación. Ahora, ¿cuál es el plazo que tengo para impugnar y a dónde debo impugnar un recurso de apelación? La norma señala que cuando se trate de montos o de procesos que sean iguales o por el valor referencial o estimado sean iguales o menores a 50 UITs, entonces el recurso de apelación debe ser interpuesto ante la misma entidad que llevó a cabo el procedimiento de selección. Mientras que cuando se trate de procesos cuyo valor referencial o estimado sean superiores a las 50 UITs, corresponderá entonces al Tribunal de Contrataciones conocer el recurso de apelación. ¿Ya? ¿Y cuáles son los plazos para impugnar? Eso va a depender del tipo de procedimientos de selección. Para lo que son licitaciones y concursos, el plazo es de 8 días hábiles desde publicado el otorgamiento de la buena pro. Y en el caso de las adjudicaciones simplificadas, el plazo es de 5 días. También debo precisarles que es impugnable, por ejemplo, la nulidad del proceso de selección o la cancelación del mismo procedimiento de selección. Y en esos casos no importa la cuantía, sino que son impugnables de frente hacia el Tribunal de Contrataciones. ¿Ya? Se precisa que el recurso de apelación presentado ante la entidad o ante el tribunal deben ser registrados inmediatamente en la plataforma del SEACE el mismo día de haber sido interpuesto bajo responsabilidad del tribunal o de la entidad. ¿Qué es lo que no puedo impugnar? Lo que no puedo impugnar son las actuaciones materiales sobre la programación o procedimientos en el SEACE. Es decir, no puedo impugnar
como no, su nombre le dice, ninguna actuación preparatoria, no puede impugnar el estudio de mercado, no puede impugnar la certificación presupuestal, no puede impugnar la designación del comité, etcétera, porque todas estas son actuaciones preparatorias. Tampoco puede impugnar los documentos del procedimiento de selección y su integración, es decir, no puede impugnar las bases, ¿correcto? No puede impugnar tampoco las bases integradas. Para ello hay otro mecanismo que es la elevación de observaciones que ya se los he comentado. Tampoco puede impugnar las actuaciones referidas a los registros de participantes y tampoco es posible impugnar las contrataciones directas de las que hemos estado hablando. Nuevamente señalo cuáles son los plazos para la interposición del recurso. Tenemos 5 días y 8 días. 5 días en el caso de las adjudicaciones simplificadas, las comparaciones de precios, la subasta inversa electrónica y la selección de consultores individuales. También tenemos que el plazo de 8 días para la licitación, el concurso público y también para las subastas inversas electrónicas, pero cuyos montos correspondan a una licitación o a un concurso público. También tenemos los 8 días para impugnar los temas relacionados a los procedimientos de incorporación para el catálogo de acuerdo marco. Sí, son hábiles, correcto, son 8 y 5 días hábiles desde notificados con la Buena Pro en la plataforma del SEACE. ¿Cuál es el efecto de interponer un recurso de apelación? El efecto de la interposición de un recurso de apelación es que el proceso queda suspendido. Es decir, la entidad no puede continuar con la tramitación de ese procedimiento de selección. Todos los actos que sean emitidos con posterioridad a la interposición del recurso son nulos. ¿Ya? Hay entidades que a veces deciden hacer caso omiso a la interposición del recurso de apelación e igual suscriben un contrato. Ese contrato es nulo porque se ha suscrito cuando se ha presentado un recurso de apelación. ¿Ya? Tanto la entidad como el tribunal deben informar de la interposición del recurso el mismo día en la plataforma del SEACE. Ahora, todas las notificaciones son virtuales, es decir, la entidad en este caso, o el tribunal recepciona el recurso de apelación, debe colgarlo inmediatamente en la plataforma del SEACE a fin de que se validen las notificaciones tanto al tercero administrado, en este caso el que ganó la Buena Pro, o la entidad para que puedan presentar los documentos correspondientes. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Los requisitos de admisibilidad son que debe ser presentado ante la unidad de trámite documentario, ya sea de la entidad o la mesa de partes del Tribunal de Contrataciones, y en el caso del OCE, también puede ser presentado en cualquiera de las oficinas desconcentradas a nivel nacional. ¿Cuál es otro requisito de admisibilidad? El documento o el recurso debe contener la identificación del impugnante, debiendo acompañar necesariamente un documento que acredite ser el representante legal. Y en el caso de consorcios, debe interponer este recurso el representante común del consorcio, debiendo adjuntar copia simple de la promesa formal de consorcio. También es necesario, como requisito de admisibilidad, que se realice la identificación y la nomenclatura del procedimiento de selección. ¿Cuál es el proceso que estoy impugnando? Como requisito de admisibilidad, también tenemos que el petitorio que se realice debe ser claro y concreto. Es decir, debe haber un análisis o una congruencia entre lo que estoy solicitando y lo que estoy fundamentando. Otro requisito de admisibilidad son que se adjunte o se acredite las pruebas instrumentales pertinentes. También hay un requisito de admisibilidad relacionado a la presentación de una garantía. La garantía debe ser del 3% del valor referencial, de la contratación o del valor estimado. También como requisito de admisibilidad tenemos, ya lo mencioné, la copia simple de la promesa formal de consorcio cuando se trate de un consorcio el que esté impugnando. La firma del impugnante o de su representante también son necesarias para la presentación del recurso. Y las copias simples del escrito y sus recaudos para la otra parte si es que la hubiese.
En este caso, se ha eliminado como requisito de admisibilidad la autorización de abogado, de forma tal que el recurso de apelación pueda ser presentado, si gustan, por el mismo proveedor. Eso es entonces lo que debo mencionarles respecto de los recursos de apelación. Chicos, si ustedes tuvieran alguna consulta, me la hacen de una vez. Si no, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí para el día viernes poder terminar con los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación y proceder a conversar respecto de la ejecución contractual, es decir, ya del procedimiento para la suscripción del contrato, de los plazos, de las ampliaciones de plazo, de los adicionales, de los contratos complementarios, etcétera, ¿no? Eso es entonces lo que podría compartirles respecto del procedimiento de selección. ¿Alguna consulta, chicos, hasta aquí? Algo que de repente no les quedó claro, de repente me quieren pedir algún material de ayuda para que puedan ustedes reforzar para poder brindarles el asesoramiento correspondiente. ¿Alguna consulta, chicos? Perfecto. Entonces, me agrada mucho de que todo lo tengan claro. Ese señal de que ustedes son muy buenos alumnos y que entonces la clase ha sido corta en tiempo, pero grande en beneficios para poder haberlo entendido. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Ya veremos qué pasa en el examen, dice. Al menos parece que todo está bien, pero en el examen lo vamos a ver. Estoy segura que si me escuchan y han estado atentos, el examen va a ser muy fácil porque solamente va a ser cuestión de recordar lo escuchado. Listo, chicos, los dejo entonces hasta el día viernes. Joana, me despido. Estamos coordinando. Ya te pasé